Mira, con esto de los modos hay mucha confusión y yo te lo voy a explicar muy bien clarito para que no te quede ninguna duda. Hoy en día se le llaman modos griegos a todas estas escalas guays que se usan para improvisar y para componer bandas sonoras y música moderna y tienen los nombres de jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, locrio. Sin embargo, llamar a eso modos griegos es muy confuso porque eso no son los modos que utilizaban los griegos aproximadamente en el siglo 2 o 3 después de Cristo con Cleónides y otros teóricos musicales de la época. No te preocupes, pronto lo veremos. Pero antes de empezar te tengo que hacer dos advertencias. La primera es que este vídeo es puramente conceptual. No te voy a enseñar a tocar los modos, sino que te voy a ayudar a comprenderlos y sobre todo que entiendas su procedencia histórica. La segunda advertencia es que para comprender los modos necesitamos remontarnos a la antigüedad musical. Es decir, que tenemos que hablar de historia de la música. Si después de esto sigues teniendo ganas, eres bienvenido a prestar atención a este vídeo. Empezamos. La música actual, la que escuchas en las películas, en la radio, el Despacito y todo eso, existe gracias a que miles de años antes de Cristo a alguien se le ocurrió que soplar un huesecito de animal era muy divertido porque hacía ruiditos y así se podían montar la fiesta en la cueva. El problema es que es muy difícil saber con certeza cómo fue aquella realidad musical, porque la verdad es que nadie escribió un método para flauta de hueso de mamut ni nada por el estilo. Entonces solo podemos deducir, hipotetizar e imaginar cómo fue aquella realidad musical en base a pinturas rupestres y otro tipo de restos que se hayan ido encontrando. Pero eso empezó a cambiar con los griegos, que eran muy listos ellos y ya dejaron algunos escritos teóricos que influenciarían en la música europea en siglos posteriores. Antes de los griegos, en Mesopotamia, lo que actualmente es territorio de Irak y Siria, se desarrollaron los sumerios, los acadios y los babilonios. Estas son civilizaciones antiguas que hicieron cosas muy interesantes pero que no nos importan nada, a excepción de una. Y es que en 1800 a.C. aproximadamente, los músicos babilonios empezaron a escribir cosas en piedra. Y algunos escritos sugieren que podrían haber utilizado escalas de 7 notas y que además reconocían 7 escalas de esta clase, una empezando por cada nota de la escala inicial. Es decir, más o menos lo que puedes hacer hoy utilizando solo las teclas blancas del piano. Esto no es una certeza absoluta, pero se intuye a través de los restos encontrados. El caso es que parece ser que los babilonios influyeron en los griegos y estos, más adelante, en el resto de Europa. Por cierto, otras civilizaciones como India o China se desarrollaron independientemente a Mesopotamia. Seguramente estaban demasiado lejos como para influenciar en Grecia o en la música europea, así que su desarrollo musical fue distinto e independiente. Bueno, ahora sí, vamos a Grecia, que es aquí donde se reparte el bacalao. Aristoxeno fue un griego muy listo, alumno de Aristóteles. Más o menos en el año 330 a.C. escribió una obra teórica titulada Elementos armónicos. Allí se dice que una escala es una serie de 3 o más alturas o tonos diferentes ordenados de manera ascendente o descendente. Además, también definió otros conceptos que se convirtieron en una base para el desarrollo de la teoría musical posterior. Es importante entender que en Grecia la música era principalmente monofónica, es decir, que constaba de una sola melodía. Por eso era tan importante la teoría de las escalas, porque con las escalas se hacen las melodías. En Grecia, las notas se agrupaban de 4 en 4, en un sistema de tetracordos. Con el tiempo, estos tetracordos, estos grupos de 4 notas, se fueron combinando entre sí de diferentes maneras hasta llegar a un sistema de octavas. No te preocupes, los detalles técnicos de cómo se desarrolló este sistema exactamente no importan ahora. El caso es que un poquito más tarde, entre los siglos 2 y 3 después de Cristo, llegó al mundo otro griego muy listo, y se llamaba Cleónides. Él se encargó de clasificar estas octavas en diferentes tipos según el tetracordo que las componía. Y esta clasificación no tenía el nombre de modos, sino de especies de octava. La primera especie de octava se llamó mixolidia, y a partir de ahí estaban las especies lidia, frigia, dórica
hipolidia, hipofrigia e hipodórica. Estas especies de octava no tienen nada que ver con los modos que se usan hoy para improvisar jazz o componer bandas sonoras. Es decir, por ejemplo, la especie Mixolydia de Cleónides no tiene nada que ver con el modo mixolidio que te encontrarás hoy, por ejemplo, en un tutorial de YouTube. Por cierto, los nombres dórico, frigio y lidio vienen de distintos estilos musicales asociados a diferentes regiones del mundo griego. La región frigia, la región lidia, la región jonia, etc. En resumen, esto es con lo que te tienes que quedar de esta parte. Los griegos usaban especies de octava y se llamaban mixolidia, lidia, frigia, dórica, hipolidia, hipofrigia e hipodórica. Ni siquiera se llamaban modos, y esas escalas no tienen nada que ver con los modos actuales. Es decir, no tienen la misma relación interválica ni se usan de la misma manera. Por tanto, llamar modos griegos a lo que hacemos ahora es un poco confuso e impreciso históricamente porque no tiene nada que ver con lo que hacían los griegos. Sin embargo, a pesar de ello, es una nomenclatura común, está más o menos aceptada, aparece en los libros, etc. Así que hoy normalmente hablamos de modos griegos para referirnos a los modos que usamos hoy, y no los que usaban los griegos en la antigüedad. Pero presta atención, porque la historia no termina aquí. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y nos vamos a dar ahora un paseo por la Edad Media. Estamos en el siglo IX y aparece uno de los tratados más importantes de la época, Música Enchiriadis, un tratado anónimo. En él se describen 8 modos, es decir, escalas, que estaban presentes en los cantos litúrgicos, o sea, religiosos, de la época. Además, estos modos también aparecen en el tratado Micrologus de Guido d'Arezzo, de aproximadamente el año 1025 después de Cristo. A estos modos hoy en día se les llama modos eclesiásticos porque estaban vinculados al contexto religioso de la iglesia cristiana. Pero en aquella época no se les llamaba así, sino que se les llamaba por números, es decir, modo 1, modo 2, etc. Los detalles técnicos de los modos eclesiásticos tienen su complejidad y no deben de importarte ahora, a no ser, claro, que quieras estudiar con profundidad la música de la época. Había modos auténticos, modos plagales y conceptos como nota tenor, nota final y ámbito. Pero eso da igual, lo importante ahora es que entiendas lo siguiente. Los modos eclesiásticos están influenciados por las especies de octava del mundo griego, pero no son lo mismo aunque compartan nombres. Mira, te cito literalmente de la página 70 del libro Historia de la música occidental de Paliska y demás autores. Desde el siglo IX, algunos escritores aplicaron los nombres de las escalas griegas a los modos eclesiásticos. Mezclaron los nombres, llamando hipodórico al modo más grave del sistema medieval, que era el más agudo en las especies de octava de Cleónides, y siguieron con los otros nombres en orden ascendente en lugar de descendente. Esto es como si yo a esto le llamo taza y mañana a esto también le llamo taza. Es decir, uso el mismo nombre, pero me refiero a cosas distintas según el periodo histórico. Pues eso es lo que pasa con los modos. Y esto nos lleva a dar un salto hasta la actualidad. ¿Qué son los modos hoy en día? Pues como te puedes imaginar, algo diferente a lo que hacían los griegos y también diferente a lo que hacían los eclesiásticos en la Edad Media. Pero los nombres siguen siendo los mismos. Tenemos los modos dórico, frigio, etc., pero no usamos en este caso los prefijos hipodórico, hipofrigio, etc. Los modos actuales, según Guillermo Wolf en su libro Curso de improvisación y jazz para alumnos de conservatorio, en la página 51, dice: los modos adquieren una nueva y gran relevancia en el panorama de la música improvisada con la aparición del jazz modal en los años 50, con Kind of Blue, la grabación más célebre de Miles Davis. Entonces, hoy en día, ¿a qué nos referimos con modos griegos? ¿En qué consisten técnicamente? Bueno, un modo básicamente es una escala que deriva de otra escala. Una escala cualquiera tiene tantos modos como notas la componen. Por ejemplo, una escala pentatónica tiene 5 notas, pues entonces tiene también 5 modos. Pero eso no son los modos griegos. Hoy en día, los modos griegos se refieren específicamente a los modos de la escala mayor. Una escala mayor tiene 7 notas y por tanto tiene 7 modos, los modos griegos actuales. Si coges una escala mayor cualquiera y empiezas por la primera nota, estás haciendo el modo jónico. Si empiezas por la segunda nota, estás haciendo el modo dórico.
Si empiezas por la tercera, el modo frigio, y si continúas en ese orden, estarás haciendo el lidio, mixolidio, eólico y por último el modo locrio. Por ejemplo, en la escala de do mayor, la primera nota es do. Y si haces do, re, mi, fa, sol, la, si, do, estás haciendo el modo do jónico. Si empiezas por la segunda nota, re, y haces re, mi, fa, sol, la, si, do, re, estás haciendo re dórico. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi frigio, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa lidio, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol mixolidio, la, si, do, re, mi, fa, sol, la eólico, si, do, re, mi, fa, sol, la, si locrio. Esto que parece fácil dicho así, en la práctica no es tan fácil porque hay que saber transportarlo a todas las posibilidades. Y además, más importante aún, tienes que saber aplicarlo a tu instrumento. Y no en todos los instrumentos se aplica de la misma manera. Por ejemplo, el proceso mental para tocar los modos en la guitarra no es igual que para tocarlos en el piano. En este caso, en la guitarra es más fácil porque nos podemos guiar por modelos y patrones visuales. En el piano te tienes que saber las notas y manejar los modos con mayor precisión a nivel mental. Aún así, en la guitarra también tiene su complejidad y hay varias maneras para pensar los modos y llegar a tocarlos. Mi forma favorita es a través del método CDI y aprovecho para decirte que ya está disponible el curso Domina los modos griegos con el método CDI. Es uno de los cursos de modos para guitarra más completos que te encontrarás en habla hispana. Me ha costado casi un año de hacerlo y con él aprenderás a dominar los modos griegos, los actuales, los de la escala mayor, en la guitarra, todos ellos en todas sus posibilidades, en todas las zonas del mástil que te puedas imaginar y en todas las octavas disponibles. Además, al final el curso incluye una sección de improvisación, donde te enseñaré a improvisar con cada uno de los modos, eso sí, en un nivel de iniciación. En la descripción de este vídeo tienes un enlace que te dirige a más información sobre este curso, así que si te interesa, haz clic y nos vemos ahí. Para terminar, me gustaría darte mi opinión sobre esta nomenclatura. Personalmente no me gusta llamar a esto modos griegos porque me parece una imprecisión histórica y creo que crea confusión. Creo que sería más preciso llamarlos simplemente los modos de la escala mayor y ya está. Pero como es un nombre generalmente aceptado, pues yo también lo utilizo y así todos nos entendemos. Por eso el curso se llama Domina los modos griegos, pero que sepas que nos estamos refiriendo a los modos actuales, a los modos de la escala mayor, esos que se utilizan mucho en jazz para improvisar y también para componer música moderna en general, bandas sonoras, etc. Así que lo dicho, si tienes interés en dominar los modos en la guitarra, haz clic en el enlace de la descripción donde tendrás toda la información necesaria. Hasta la próxima, suerte en la música y sobre todo en la vida.